Hola, soy Alejandro y el día de hoy voy a traer un video con respecto al final de peón contra caballo. No es un final que se suele presentar de una manera muy continua, pero es importante tenerlo en cuenta. En este ejemplo, el peón negro está a una casilla de promocionar, por lo cual la única jugada que tienen las blancas es jugar caballo de 1. La manera más sencilla de controlar el peón es pararse justo enfrente de él. Y ya en esta posición el caballo puede moverse a ambos lados del peón sin que el rey negro le pueda ocasionar algún tipo de problema. El rey juega C2, caballo F2. Esa es la manera más sencilla de defender. Simplemente el caballo se aleja del rey. Rey C3. Y ahora el rey tiene que dar toda la vuelta para poder atacar al caballo. Rey B6, rey D4, rey B5, rey E3, caballo D1, rey E2, caballo B2. Y se vuelve a presentar la misma situación que al inicio. Ahora, ¿qué ocurre si el caballo no se puede poner enfrente del peón, pero puede controlar la casilla de promoción? Si podemos, debemos de controlar el peón desde los lados. En esta posición, en este ejemplo, el caballo debe transferirse a la segunda casilla, a la segunda fila, perdón. Y así puede entrar a los dos circuitos, uno para detener al peón y otro para capturar al peón. Caballo E2, jaque. Y como había mencionado, es importante que el caballo se pueda transferir al otro lado del peón. Si las blancas hubiesen jugado caballo D3, entonces las negras tenían rey D2, caballo C5 y rey C3. Y el peón va a promover. Entonces ahora las negras juegan rey D2, caballo D4. Si el peón promociona, entonces simplemente se juega caballo B3 jaque y son tablas. Entonces es importante recordar la regla, que si el peón está en la séptima fila y es un peón de las cuatro columnas centrales, entonces si el caballo se puede parar enfrente del peón, son tablas. Si el caballo no se puede colocar enfrente del peón, entonces tiene que controlarlo de manera lateral y controlar la casilla de promoción. De esa manera serían tablas. Ahora, hay algunas excepciones con las reglas cuando se tiene un final de caballo contra peón de torre o peón de caballo, debido a la aproximación que hay con las esquinas del tablero, los cuales limitan el movimiento del caballo. Aquí las negras juegan B2, que es la mejor jugada de todas. Si las negras hubiesen jugado rey C2, entonces las blancas pueden jugar caballo D6, alejándose temporalmente del peón, rey C3, caballo E4 jaque, rey D4, caballo D2, B2 y caballo B1. Y como ya se sabe, si el caballo se puede colocar enfrente del peón, son tablas. Regresando a la posición original, aquí las blancas juegan caballo D2 jaque, rey C1, caballo B3 y rey D1. Y el peón va a promocionar. Entonces, como regla, se tiene que saber que si el peón de caballo se encuentra en la séptima fila, entonces el caballo tiene que colocarse forzosamente enfrente del peón para lograr tablas. Si no es así, el peón va a promocionar.